Ok, hermanos, este tema que traigo el día de hoy, este mensaje, le he titulado yo, Mantén inquebrantable tu fe. Te voy a explicar por qué tienes que mantener tu fe inquebrantable y cuáles son las consecuencias cuando tú niegas tu fe, qué es lo que va a pasar. Y cuál es también el galardón que tú tienes cuando mantienes esa fe en nuestro Señor Jesús, que dio su vida por nosotros. Hace 2 domingos yo te compartía sobre la importancia de conocer a Dios, pero de conocer a Dios de verdad. Te decía, ¿conoces a Dios o sabes acerca de Dios? Porque eran dos cosas diferentes. Te di el ejemplo de lo que es conocer en verdad a Dios. Te dije, David conocía en verdad a Dios. Te di el ejemplo cuando él fue y enfrentó al gigante diciendo, hoy te voy a vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque él conocía a ese Dios. Te di esta frase también que es, no puede haber salud espiritual sin conocimiento doctrinal, que es importante estar escudriñando las Escrituras, es importante estar leyendo las Escrituras, es importante decirle a Dios, Señor, muéstrame tus Escrituras, Señor, dame entendimiento, que tu Espíritu Santo me dé entendimiento sobre las Escrituras. Te dije que Dios nos habla a través de su palabra. Y en esta ocasión es hablar acerca de lo que Dios dice, de tener una plena certeza de la fe. Y como hemos escuchado, anteriormente, es la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es importante que nosotros tengamos esa fe. Pero para entender cómo tenemos que mantener inquebrantable nuestra fe, primero debemos de entender cuál es nuestra fe. ¿Cuál es la fe que nosotros tenemos? Si alguien viniera y te preguntara, ¿por qué vienes todos los domingos aquí a este lugar? Hay quienes vienen domingos y miércoles. ¿Por qué vienes también los miércoles a este lugar? Todos los domingos, todos los miércoles a este lugar. Y algunos te dirán, ¿por qué trabajas en un ministerio como el de Ujieres? ¿Por qué trabajas en un ministerio como el de Palabra de Vida, Multimedia, Alabanza, todos los ministerios que se conforman para poder llevar a cabo este servicio? ¿Qué respuestas tú le darías? ¿Qué contestarías si alguien te pregunta cuál es esa fe? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué vienes a este lugar? No me contestes, pero piensa ahorita ahí en tu lugar, ¿qué harías si alguien te pregunta todo esto? Tal vez habría estas probables respuestas por parte de muchos. Es que Dios salvó mi vida y por eso estoy yo aquí ahora en este lugar. Estaba perdido en el mundo y Cristo me encontró y Cristo me salvó y Cristo me trajo aquí a este lugar. O muchos pueden decir, mi vida fue transformada por Jesús completamente. Dios me sacó del lodo y salvó mi alma. Otros tal vez puedan decir, me encontraba enfermo y Dios me sanó. Recibí un milagro también del Señor. El enemigo me tenía atado con el pecado y Jesús me liberó también por medio de Jesús. Muchas de esas respuestas se darían. Cada persona que está aquí en este lugar podría hablar de lo que pasó
cuando le fue predicado el Evangelio, cuando le fueron llevadas las buenas nuevas y Cristo llegó a sus vidas. Y no está mal, porque cada quien tuvo una experiencia diferente para llegar a los pies de Cristo. Pero te pregunto, ¿cuál es tu fe? Y lo esencial de nuestra fe es esta: es creer que nuestro Dios dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz, pagando nuestra iniquidad, pagando nuestros pecados, pagando nuestras transgresiones. Nosotros tendríamos que morir de acuerdo a lo que decía la ley, que aquel que pecare tenía que morir. Pero Cristo vino y tomó nuestro lugar y Él murió por nosotros ahí en la cruz. Y también es creer que Dios le levantó de los muertos, resucitándole al tercer día, y por medio de Jesús nosotros ahora somos justificados por la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 5, vamos a leer versículos 1 y 2 para aquellos que traen su Biblia. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también nosotros tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe, que hemos sido rescatados, que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, y en esperanza de ser partícipes también de la gloria de Dios, de la vida eterna en Dios. Amén, hermanos. Esa es nuestra fe en Cristo, en Dios. Nos sacaron de donde nosotros estábamos, pero es por medio de Jesús que dio su vida por cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 10, si quieren, vamos a estar leyendo Hebreos 10, el versículo dice: Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya, hermano. Ese es nuestro Dios. Esa es nuestra fe inquebrantable, que Cristo ofreció un solo sacrificio, y ese es suficiente para que tú y yo ahora podamos tener esa vida eterna. Esa es nuestra fe, esa vida eterna. Esa es nuestra fe. Y esa fe debe ser inquebrantable. Esa fe en Jesús no puede sernos arrebatada, no puede sernos quitada a ninguno de nosotros. Porque si negásemos esto, estaríamos siendo pecadores, apóstatas contra la fe, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Hermano, no sé cómo te sientas tú esta mañana, el día de hoy. No sé si te sientas triste, si te sientas abandonado, si te sientas enfermo, si te sientas también cansado, sin aliento de todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Te digo que aún con todo eso, Cristo ya pagó por todo eso que tú estás pasando, y Él ha traído libertad y salvación a tu vida. No importa lo que esté sucediendo, tu fe tiene que llevarte más allá de todo eso. Tu fe tiene que sacarte
de todo lo que estás pasando, de todo lo que estás sintiendo, porque Cristo ya pagó por todo esto. Y dice el versículo 19 en Hebreos 10, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y dice, esto es su carne, o sea, Cristo murió, la muerte de Cristo nos abrió ahora sí la entrada al lugar santísimo. Hay un nuevo camino. Y dice aquí el versículo 21, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Jesús es ese gran sacerdote. Jesús nos provee ahora el camino nuevo, el cual ha sido abierto para que nosotros también, por ese sumo sacerdote, tengamos esa libertad de entrar al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Hace un rato Noel comentaba que ya hemos tenido acceso a ese lugar santísimo. Tenemos acceso directo a la misma presencia de Dios. Qué gran privilegio tenemos de entrar a la presencia de Dios. Qué gran privilegio tenemos nosotros como hijos del Señor, poder sentarnos, poder postrarnos, poder decirle, Señor, aquí estoy. Padre, sé que tú estás aquí, me estás escuchando. Y puedes decirle, Señor, todo lo que estás sufriendo y todo lo que estás pasando, pero Dios, yo me mantengo firme en que Cristo murió por mí. Es un privilegio comprado por sangre, por preciosa sangre, un precio muy alto, que es la vida de nuestro Jesús. Por medio del pecado nosotros fuimos apartados de la presencia del Señor. Todos conocemos la historia de Adán, de Eva, cuando pecaron, y fue el hombre expulsado del huerto del Edén, separando al hombre de Dios. Pero a través de Cristo ahora tenemos nuevamente acceso directo a nuestro Dios. Incluso el pueblo escogido por Dios no podía entrar al tabernáculo, al lugar santísimo, sin antes pasar por todo un proceso de purificación para poder entrar a ese lugar santísimo. Incluso les ataban una cuerda en el pie, porque si algo les falló en ese proceso de purificación, irremediablemente caían muertos dentro del lugar santísimo. Y en ese momento no había nadie preparado para ir a sacar ese cuerpo que había caído muerto en ese lugar. La única manera era jalar esa cuerda para sacar aquel que había muerto delante de la presencia de nuestro Dios. Pero para nosotros no es así ahora como cristianos. Para nosotros, hermanos, Jesús ahora nos dio ese acceso libre delante de la presencia de nuestro Dios. Así hemos sido lavados, hemos sido purificados, hemos sido limpiados por medio de nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. En estos versículos vemos 3 puntos importantes que como cristianos nosotros debemos de considerar para mantener nuestra fe de manera inquebrantable.
El primero de ellos es mantente cerca de Dios, es mantenerse cerca de Dios. Dice, debemos acercarnos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Esto quiere decir sin hipocresía, con un corazón perfecto, humildes ante la presencia de nuestro Dios. Recuerda que Jesús abrió y proveyó ese camino para tener ese acceso y acercarnos directamente a Dios. Podemos acercarnos, pero dice en plena certidumbre de fe. Esto quiere decir sin ninguna duda. No tienes que tener ninguna duda de que el Dios que dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, ese Dios nos recibe cuando nosotros queremos entrar a su misma presencia, nos recibe en ese momento. Y nosotros tenemos la certeza en la fe de que Cristo murió y Cristo nos dio ese acceso directo a la presencia de Dios. Dice, purificados los corazones de mala conciencia. Esto es, conscientes sí de culpa, pero conscientes de que esa culpa fue expiada, fue limpiada, fue quitada por la sangre de Cristo y nosotros ahora tenemos entrada libre, directa a la misma presencia de nuestro Dios sin culpa, sin pecado, porque hemos sido redimidos por medio de la sangre de Jesús. Para el pueblo de Dios que estaba bajo la ley, los sacerdotes vemos que hacían purificaciones para los pecados que ellos habían cometido y cada pecado tenía un cierto nivel, cierto costo. Si es tal, son 2 palominos, si es tal, tiene que ser un borrego, si es tal, tiene que ser un becerro. Los sacerdotes también vemos que en el tabernáculo lavaban y limpiaban totalmente esos sacrificios de sangre y los lavaban y los purificaban con agua completamente. Eso hacía el sacerdote para expiar los pecados del pueblo, pero aquí eran muchos sacrificios. Y aquí un solo sacrificio nos permitió a nosotros completamente ser limpios de toda culpa. Tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice el versículo 21. El que se compadece de nuestras debilidades, de nuestros pecados. Él es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Hermano, no hay pretexto. Tu fe inquebrantable te permite entrar a la presencia de Dios. Has sido limpiado, has sido lavado por medio de ese sumo sacerdote que es Jesús. El segundo punto que vemos aquí es: mantén firme tu fe. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. La esperanza se basa en la fe y al mismo tiempo la esperanza vivifica la fe. Esa es la base de nuestra verdadera confesión. Nosotros confesamos, llevamos el Evangelio a todos de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Ese es el Evangelio, compartir con los demás. Cristo a mí me salvó, Cristo murió por mí, Cristo derramó su sangre por mí y ahora yo tengo vida eterna. Nosotros tenemos que ir y hacerlo sin tener ninguna duda, dice, sin fluctuar. Esto quiere decir sin siquiera tener una duda, sin menguar, o sea, si estar firmes hasta el fin de nuestra fe. Dice al final del versículo 23, porque fiel es el que prometió. ¿Y quién crees aquí que es el que prometió? Las promesas son dadas
por Dios. La promesa de salvación fue dada por Dios. Incluso desde el Génesis 3:15, cuando el hombre pecó, Jesús ya dio el plan de vida. Cuando le dice, vas a tener un hijo y va a ser herido en el calcañar por la serpiente, pero él matará a la serpiente en la cabeza. Jesús ha vencido al enemigo. Jesús ha vencido a Satanás. Hermano, Dios es fiel a sus promesas. Por eso Él no es hombre para mentir. Por eso tienes que mantener tu fe inquebrantable. Y ante los hombres esto debe ser continuo, que ellos vean que tú has sido rescatado, que tu vida es diferente, que si tú eras una persona que robaba, una persona que drogadicta, una persona con conflictos, con problemas, ahora tu vida es diferente. Y eso es testimonio para los que también son tus amigos, que siguen drogándose en la calle, que siguen embriagándose en la calle, son tus amigos a lo mejor que siguen robando en la calle, no sé cuál sea, pero ahora ellos tienen que ver que tú eres diferente y que Cristo ha llegado a tu vida. El siguiente punto, el punto número 3 que vemos aquí, que el mantener la relación como congregación, como iglesia, como hermanos, también es importante para mantener nuestra fe inquebrantable. Dice, considerémonos unos a otros. Esto quiere decir, o sea, mantente atento, fija tu mente, contemplando continuamente las necesidades de tus hermanos que están aquí alrededor. Gloria a Dios por el banco de alimentos que ve las necesidades de mucha gente, y gloria a Dios por poner en sus manos que ve las necesidades de la iglesia, de la gente que tiene necesidad aquí, para poder apoyarles en todo eso. Pero no es solamente en lo que nosotros debemos de fijar, de estar apoyando a nuestros hermanos y de fijarnos en qué necesidad tiene. No solamente necesidad física, pueden tener conflictos, pueden tener debilidades para caer constantemente también en su fe, y nosotros tenemos que identificarle y apoyarle en todo esto y darle consejos. Y dice aquí, estimularlos al amor y a las buenas obras. Y esto es con un interés, en una actitud de interés y de consideración, mirando. Todos tenemos que estar mirando bien, que ninguno se aparte de la gracia del Señor, que ninguno vaya a menguar en su fe, que ninguno vaya a caer y dejar su fe. Tenemos que apoyarnos, interceder incluso los unos por los otros. Tenemos que aconsejar a nuestro hermano y decirle, veo que estás decaído. Muchas veces no vienen. Entonces tú tienes que hablarles y decirle, hermano, te extrañamos, no has venido, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y créeme que es gratificante cuando el hermano te contesta, sí, he tenido conflictos, he tenido problemas, y que tú puedes en ese momento decirle, no te eches para atrás, o sea, continúa adelante. No dejes la fe de que Cristo murió por ti, o sea, apóyate en todo esto. Vamos a orar y ora por el problema de tu hermano. Y si puedes apoyarle, si le falta medicamento, le falta alguna cosa, yo te apoyo, vamos, te compro el medicamento, yo te apoyo, vamos en esto, pero no queremos que tú por una situación así pierdas tu fe. Dice también aquí la importancia de que estos hermanos y todos nos estemos aquí reuniendo. Dice, no dejando de reunirnos. El congregarnos, el tener comunión como hermanos unos con otros, tanto en privado, hablándole al hermano y diciéndole cómo estás y orando por él, o aquí en público cuando alabamos y glorificamos
a nuestro Dios es importante. Y esto nos permite también estar generando y propagando el amor entre nosotros, la fidelidad del Señor. Nos da la oportunidad de estar viendo y detectando las necesidades, exhortando a nuestros hermanos para que no se aparten de la gracia del Señor, ayudándoles continuamente también a fortalecer su fe. Nosotros mismos a veces también requerimos que alguien venga y nos ve decaídos y ore por nosotros, porque también eso va a fortalecer nuestra fe. Tenemos que tener esa comunión con Dios y tenemos que tener también esa comunión con nuestros hermanos. No debemos dejar a nuestros hermanos solos, a que regresen nuevamente al mundo, a que regresen nuevamente a todo lo que hacían anteriormente, porque dice el versículo 25 al final, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, el gran día, el día del temor, el día del juicio, el día en que Jesús va a juzgar a todos. Debemos ayudarles también a llegar a ese día. Y te decía yo, ¿qué pasa si no te mantienes firme en esa fe inquebrantable? Dejar nuestra fe, alejarnos del lugar santísimo, alejarnos de la presencia de Dios, después de haber sido limpiados a precio caro por Jesús, y volver a regresar nuevamente al pecado. Prácticamente eso nos lleva a relajarnos y posiblemente a llegar a negar nuestra fe. Si eso llegara a suceder, llegar a negar esa fe, eso es tremendo. Eso es una apostasía. Y te voy a leer lo que dice el diccionario sobre lo que es apostasía. Es la negación, la renuncia o la retractación de la fe, y aquí dice en una religión. Para nosotros sería en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros. Sería rechazar, sería renunciar al sacrificio que Jesús hizo de ir y morir por nosotros en la cruz. Y ve que lo que dice el 26, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando las personas rechazan voluntariamente la salvación de Cristo, están rechazando el don más preciado de Dios, el regalo que Dios nos dio, que es esa vida eterna. Están rechazando también al Espíritu Santo, el Espíritu que Jesús dejó, que dijo: conviene que yo me vaya para que venga el Consolador por ustedes. Lo estamos rechazando y no estamos siguiendo el consejo del Espíritu Santo. Esta advertencia que tú ves aquí en Hebreos 10:26 fue dada a los judíos cristianos de aquella época, que se sentían tentados a rechazar a Jesús cuando ellos ya le habían conocido y querían regresarse nuevamente al judaísmo, rechazando el sacrificio que Jesús también había hecho por ellos. Sin embargo, eso no solamente es para ellos, sino en la actualidad, cualquiera que rechaza a Cristo por ir tras otra religión, tras otra creencia, tras otra secta, o cualquiera que, habiendo entendido que ya la obra redentora de Jesús ha cambiado su vida y ha cambiado la forma de ser y lo ha llevado a un camino nuevo, y viene y lo rechaza de forma voluntaria, dice: no hay ya otro sacrificio por el pecado que sea aceptable aparte de la muerte de Jesús. Si tú rechazas ese sacrificio que es nuestra fe,
la muerte de Jesús por nosotros, no hay nada ya para salvación para esa persona que rechace. Hebreos 27 dice lo que habrá, dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si rehusamos hacer esto, si llegamos a apostar de la fe voluntariamente, estamos rechazando a Jesús, estamos abandonando el camino de nuestra fe, estamos dejando nuestra fe inquebrantable. Y esto, obviamente, traerá juicio. Dice Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés, por testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Para el pueblo, te digo, los sacerdotes hacían muchas purificaciones, hacían sacrificios, víctimas de sangre que eran animales, los lavaban, los limpiaban, pero nuestra fe, la sangre de Cristo es la que ha purificado nuestro corazón y nuestra conciencia. ¿Ok? Y aquí vemos en estos 2 versículos un comparativo de quienes vivían bajo la ley de Moisés. Decía, cualquiera que la violara era acusado por testimonios de los demás y era sentenciado a muerte. Y aquí hace una comparación y diciendo, ¿y qué de aquellos que habiendo conocido la verdad de la salvación por medio del derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz, lo rechazan? ¿No deben ellos recibir un mayor castigo? ¿Qué mayor castigo hay de estos que han recibido la sentencia de muerte que perder la vida eterna, que morir sin esa fe, ser echado al lago de fuego, al ardor, por toda la eternidad? Y dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. El 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y hermanos, pues nosotros conocemos que Dios es justo. Debemos de entender la justicia de Dios en nuestras vidas. Hay que darnos cuenta que el pecado también va a ser juzgado y Dios es justo y va a obrar de manera justa y va a dar un justo fallo, un justo juicio en el día final. Y el versículo 31 es tremendo, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El juicio de Dios es para aquellos que han rechazado la misericordia de Dios, para aquellos que han rechazado el sacrificio de Jesús en sus vidas. Quienes han hecho eso, ¿cómo escaparán de ese juicio? ¿Cómo escaparán si descuidan esa salvación tan grande? Qué importante es mantener nuestra fe inquebrantable. Hemos aceptado a Cristo y su salvación, y entonces eso a nosotros nos salva de ese juicio. Llegaremos y el Señor dirá que eres justo, veo tu justicia, y pasa y entra en el gozo del Señor. A quienes hemos aceptado a Jesús no debemos temer
en nada este día final. Y ya los últimos versículos nos hablan de un galardón futuro para aquellos que se mantienen firmes en la fe. Dice Hebreos 10:32, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque los presos también os compadeciste de ellos, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo en Cristo, sabiendo que tenemos en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Después de las tremendas palabras que nos da en los versículos anteriores, del fuerte juicio, de las severas palabras de advertencia, ahora se anima a los creyentes a perseverar en la fe y en la conducta cristiana. Como ellos se enfrentaban persecuciones, se enfrentaban cárceles, enfrentaban saqueos, y sin embargo dice, se visitaban unos a otros en las cárceles, en todos lados. O sea, ellos tenían una fe firme en todo esto, y así es la vida cristiana. Nosotros también tenemos que estar listos para poder estar en esas presiones, en esos conflictos, para ayudar y fortalecer a la fe en todos los demás, confiando en Jesús. Si tenemos padecimientos, tenemos a un Dios justo, que es el que está con nosotros, y soportaremos todas las cosas por medio de esa fe inquebrantable, sabiendo que hay una mejor herencia, sabiendo que hay una vida eterna. Todo lo que aquí tenemos es pasajero. Nuestra casa incluso que tengamos, o departamento, o donde vivamos, va a ser quemado con fuego. Pero nosotros tenemos la visión allá arriba. Y en la vida eterna, allá está nuestro hogar, allá está nuestra casa, allá la estamos construyendo. Allá estaremos con nuestro Dios, viviendo y glorificándole eternamente, si mantenemos inquebrantable nuestra fe en el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Aunque un poquito el que ha de venir vendrá, y no tardará, que es lo que dice Cristo, viene pronto. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere de esa fe, no agradará al alma, y no agradará a Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Somos de los que retroceden para perdición, hermanos? Sino que los que tienen fe para preservación del alma. Tengamos y mantengamos nuestra fe inquebrantable para preservar nuestra alma hasta el día glorioso en el que nosotros estemos delante de la presencia de nuestro Dios. En conclusión, hermanos, esta es nuestra fe inquebrantable. Creer que nuestro Dios dio a su Hijo unigénito para morir en la cruz, pagando nuestra iniquidad, nuestros pecados y transgresiones, y creer que Dios levantó a Jesús de los muertos, y que nosotros hemos sido justificados mediante Jesús, y que Él ha abierto ese camino para nosotros tener una entrada directa y acceso a la gloria y a la misma presencia de nuestro Dios, y que si perseveramos nosotros en la fe, estaremos allá con nuestro Dios en la vida eterna. ¿Ok? Vamos a orar para despedirnos también. Cierra tus ojos y reflexiona también en todo esto que te he estado comentando, porque está escrito.
Y si quieres, repasa Hebreos para que tú también confrontes esta palabra como lo hacían los de Berea. ¿Qué quiere Dios decirme aquí en esto? Mantén tu fe en Cristo Jesús. Manténla.